una Buenas inquietud tal noches. vez, pero es más relacionada con la tarea, pero si quiere, doctor, hacemos en el orden que nos propone. No, está muy bien, está muy bien. Si quieres, pregúntalo y adelante, por favor, tu pregunta. No, pues básicamente mi entendimiento de la entrega es poder generar pues, las curvas de potencia y de corriente versus voltaje, pero entonces en términos generales, pues tenemos las correlaciones o las ecuaciones y básicamente tenemos una función que es una ecuación que es función de una variable que sería el voltaje, es el que ponemos a variar para sencillamente generar la curva con valores aleatorios del voltaje. ¿Es así? Sí, valores aleatorios del voltaje, obviamente dentro de cierto rango. Ajá. Este, la idea es generar la curva, la rodilla esta, ¿no? La rodilla famosa. Exactamente. Ok, y ese límite entonces justamente, doctores, lo calculo con la correlación de BD es igual al voltaje más la corriente por la resistencia, o sea, ese sería como el límite donde yo me tendría que mover. A ver, Pues, déjenme recordar muy rápidamente, permítanme tantito, déjenme recordar rápidamente el enunciado de la tarea. Si me dan 2 minutitos, ahorita, ahorita lo vemos. A ver, estamos hablando de... permítanme tantito. Em, eh, 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 em, del ensayo sobre las celdas solares fotovoltaicas, ¿estoy bien? ¿Es eso? ¿De eso estamos hablando? no, no, señor, es la siguiente semana. La Es siguiente, cálculo discúlpenme. de la Entonces, curva de operación. la siguiente semana, o sea, cálculo de la curva de operación. Ah, ok, cálculo de la curva de operación. Sí, señor. Muy bien. Entonces, nada más déjenme, nada más para recordar rápidamente. Le estoy ahorita, en estos momentos, la abrí otra vez. Ujú. Desarrollar un programa en Excel que calcule en la tabla los datos de corriente, voltaje y potencia. Ajá. Y la curva de un módulo fotovoltaico a partir de las características de sus celdas. Ok. Ujú. En segunda parte deberás modificar tu programa para hacerlo más general y obtener una nueva curva de operación y de potencia del módulo bajo una circunstancia diferente. Ok. Mm, ok. Para que pueda graficar cualquier número de módulos en serie y en paralelo. Mm, ok. En el archivo, vista de módulos a partir de la celda. Mm, a ver, déjenme revisar lo que les di originalmente. Ah, que es que estaba viendo a ver si les había dado el voltaje de circuito abierto. No viene el voltaje de circuito abierto, ¿verdad? No, Ok. no viene, pero esa es justo la inquietud. Creo que se puede calcular sencillamente haciendo corriente cero y... Eh, sí, así es, correcto. Correcto, haciendo la corriente igual a cero y despejando de la ecuación de la, bueno, de la celda, ¿no? Exacto. Y Y luego entonces ese será el valor máximo del es voltaje y dentro de ese intervalo entonces varío para generar la... exactamente, ese sería el valor más grande del voltaje, en efecto. Ujú. Listo, sí, señor. Esa era mi inquietud puntual con respecto a la entrega, doctor. Mil gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ahorita otra inquietud, si quieren, hablamos un poquito de radiación, aunque, bueno, lo hice en el webinar, pero me quedó la inquietud que me parece que me faltó decirles algo. Entonces, bueno,
Déjenme pasar rápidamente a través de esto y por favor interrúmpanme si así lo consideran, ¿no? Permítanme tantito, por favor. Mm, Creo que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Que dice radiación solar. ¿Mm? ¿Sí es así? Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, muy rápidamente, decíamos en el webinar, lo primero que hablamos fue de la llamada constante solar. ¿Ah? Y esto tiene que ver con cuánta energía del Sol nos llega a la Tierra. Primero a la atmósfera exterior, o sea, antes de atravesar la atmósfera, cuánta energía tenemos, ¿no? Y bueno, decíamos que en un segundo, el Sol produce una energía de 3.8 por 10 a la 26 joules, ¿m? Que por cierto, eso creo que no lo había dicho, es mayor que toda la energía consumida por toda la humanidad durante toda la historia. La energía consumida por toda la humanidad durante toda la historia es este valor de acá, que dice 3.6 por 10 a la 22 joules. Bueno, pues el Sol en un segundo proporciona 3.8 por 10 a la 26 joules. O sea, en un segundo da más energía y por mucho, unas 10,000 veces más que toda la que ha consumido la humanidad durante toda su historia. Pero, pero, decíamos, esa energía obviamente la genera el Sol en su superficie y se va esparciendo, ¿verdad? Entonces son esos 3.8 por 10 a la 26 joules, se van esparciendo en una esfera cada vez de mayor diámetro, hasta que al llegar a la Tierra, pues esa está muy diluida. Y realmente a nosotros lo que nos interesa, ya enfocándonos a la Tierra, es cuánta energía llega a la Tierra, ¿m? A la parte superior de la atmósfera terrestre, de manera perpendicular a la Tierra, ¿no? Entonces, esta es la Tierra y esta es su atmósfera exterior. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuánta energía llega aquí por metro cuadrado en la atmósfera exterior, ¿no? A una superficie perpendicular. Y la respuesta es aproximadamente, esto se ha medido por medio de satélites, al principio con sondas, globos, y luego con satélites, y es aproximadamente de 1,367 watts por cada metro cuadrado. Entonces, obviamente, esto es la máxima energía a la que podemos aspirar. 1,367 joules por segundo por metro cuadrado. Ahora, decíamos que ese no es un valor, ese es el valor, digamos, promedio, pero en realidad, acuérdense que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, decíamos, es elíptica, no es circular. Y entonces esa radiación varía. La radiación extraterrestre varía entre 1,300 y 1,400 watts sobre metro cuadrado. La constante solar es un promedio en realidad. Y si la quieren calcular en cualquier día del año, pueden usar esta ecuación de aquí, donde n, decíamos, es el día del año. O sea, se cuenta a partir del 1 de enero. El 1 de enero es el día 1, el 1 de febrero es el día 32 y así, ¿no? Bueno, ok. Ahora, pero esa radiación llega a la atmósfera superior de la Tierra y luego decíamos, parte de esa radiación se refleja, parte de esa radiación se absorbe y una parte nada más, bueno, parte llega directamente, disculpen, y una parte pues se dispersa por la atmósfera. ¿Mm? Esta parte que se dispersa depende de qué camino realice los rayos del sol. Es decir, a mediodía, a ver si se ve mejor, bueno, quizás se vea mejor en la figura de la derecha. Si estuviéramos a mediodía, a ver, déjenme ver si puedo dibujar acá. Si el sol estuviera aquí, digamos, a mediodía, nosotros estamos donde está el arbolito, es mediodía, pues el camino que sigue un rayo solar es relativamente corto. ¿Sí? Cuando el Sol está en el cenit, si el Sol pudiera estar en el cenit, acuérdense que cenit es el punto directamente arriba de nuestras cabezas. Eso se llama cenit, ¿no? Bueno, si el Sol está en el cenit,
el camino que sigue un rayo solar es relativamente corto y por lo tanto la dispersión no es demasiado grande. Resultado, no se pierde demasiada energía. Pero si el Sol está, por ejemplo, muy lejos del cenit, digamos aquí, ¿ah? Aquí nosotros seguimos estando donde está el árbol, pues entonces el rayo de luz solar tiene que atravesar un camino bastante mayor a través de la atmósfera. Y entonces, ¿qué tanta energía solar se dispersa? Depende de el largo de esta trayectoria. Eso da pie, decíamos, a un concepto que se llama eh, masa de aire. En inglés, disculpen que lo ponga así, pero lo van a ver así en muchos textos. Air mass, ¿m? Por definición es, vamos a llamarle, a ver, déjenme llamarle, por decir algo, Z0, por llamarle de alguna manera, le voy a llamar al camino que sigue la radiación solar si el Sol estuviera en el cenit. ¿M? Entonces esto es, eh, a ver, déjenme acordarme, la Z0 era acá, ¿verdad? Y vamos a llamarle simplemente Z, por decir algo, a el camino que sigue el rayo de sol que viene por acá. ¿Mm? Bueno, esto se puede hacer un poquito de geometría y nos podemos dar cuenta muy fácilmente que esta relación entre el camino que sigue un rayo de sol en una posición cualquiera con respecto al camino que sigue el rayo de sol cuando está en el cenit, pues es proporcional al ángulo cenital, teta z, que es el ángulo entre el cenit y el sol. ¿Sí? Ok, entonces déjenme borrar esto. A ver, perdonen, creo que... Ok. Bueno, decíamos, por cierto, aprovechando la figura, que hay dos tipos de dispersión. Cuando el sol está azul, bonito, ¿no? Muy bonito, la dispersión que tenemos, pues es nada más debida a las moléculas de aire. Es decir, moléculas de aire, quiero decir, las moléculas de nitrógeno, las moléculas de oxígeno. Este, y se llama dispersión de Rayleigh. Esas moléculas, las moléculas de aire, entre comillas, dispersan más la luz azul, como se puede ver aquí, creo que claramente en esta figura. La luz azul es muy dispersada fácilmente, pero la luz roja, la luz amarilla, se dispersa mucho menos, lo que hace que el sol se vea más rojo, más naranja, y el cielo pues se ve azul, ¿verdad? Entonces la radiación, perdón, la dispersión de Rayleigh es la razón por la que el cielo se ve azul, como en esta imagen. Pero también en la atmósfera, además del aire, del nitrógeno, del oxígeno, pues muchas veces hay aerosoles. Los aerosoles, por definición, son partículas de líquido o sólido suspendidas en la atmósfera, es decir, en un gas, en este caso el aire. O sea, puede ser polvo, puede ser microgotitas de agua, que son las nubes, esos son las nubes, ¿verdad? Son microgotitas, pequeñas gotitas de agua líquida. Ajá. Este, eh, Sal, polen, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede, la dispersión que hay se llama dispersión de Mie, y en este caso la dispersión de Mie, al contrario de la dispersión de Rayleigh, dispersa en la misma cantidad cualquier color, o sea, todos los colores los dispersa igual y por lo tanto se tiende a ver más blanca, digamos, la dispersión de Mie. Entonces, así, cuando hay contaminación, lo que estamos viendo es dispersión de Mie. ¿Mm? Ok, bueno. Y aquí está un poquito lo que les decía de la relación, eh, um, perdón, la definición de masa de aire. Cuando el Sol está en el cenit, sigue un camino, bueno, aquí le puse L cenit. Cuando está en cualquier otra posición, bueno, sigue un camino más grande. Entonces, uy, disculpen, aquí se trabó la presentación. Entonces decíamos que
la definición de masa de aire es L de aire entre L cenit, y si hacen un poquito de trigonometría, pues eso les va a dar esto de acá. O sea, la masa de aire es en realidad 1 sobre el coseno del ángulo cenital, y este número siempre va a ser mayor o igual que 1. Por ejemplo, si el ángulo cenital es 0, el coseno de 0 es 1, y entonces la masa de aire es 1. O sea, cuando el Sol está en el cenit, la masa de aire es 1. Mientras más alejado esté el Sol del cenit, más grande va a ser esta masa de aire. ¿Ok? Y bueno, habíamos dicho, bueno, muy rápidamente, que la radiación solar, pues justamente por lo que decíamos ahorita, por la dispersión de Rayleigh y de Mie, entonces se dispersa en la atmósfera, y entonces tenemos radiación difusa, radiación directa, radiación reflejada, y que la radiación global o total es la suma de esas tres. ¿Sí? Y eso se mide con un piranómetro, que eso es algo de lo que me parece olvidamos hablar. Ahorita vamos a hablar de cómo son los piranómetros. ¿Sí? Y les decía yo que en el Global Solar Atlas, que me parece que lo van a usar bastante, ¿ah? eh, pues hay diferentes tipos de radiación. Cuando ustedes, por ejemplo, se fijan en un punto determinado y ven la radiación que produce, ven que hay, por ejemplo, DNI, GHI, etcétera, ¿no? Obviamente esto está en inglés. Esto es, por ejemplo, Direct Normal Irradiation, Global Horizontal Irradiation, Diffuse Horizontal Irradiation, y esto se debe pues a que hay muchos tipos de radiación, en realidad. Yo les decía, por ejemplo, bueno, primero decíamos que es muy importante distinguir entre irradiancia e irradiación. Irradiancia es la instantánea, cuando la medimos en watts sobre metro cuadrado, es cuánta energía nos está llegando del Sol momento a momento. Por ejemplo, a las 9 de la mañana nos llegan, qué sé yo, 300 watts sobre metro cuadrado. A las 9 de la mañana, exactamente eso. Pero si yo quiero saber cuánta energía me llega, por ejemplo, entre las 12 del día y la 1 de la tarde, entonces a eso le llamo irradiación o insolación. ¿Mm? Y en este tipo de curva de tiempo contra irradiancia, no sería más que el área sombreada que está aquí. Eso es irradiación, y puede ser por hora o por cualquier unidad de tiempo. A lo mejor puede ser en todo un día. ¿Mm? En todo un día, la energía que nos llegó del Sol en todo un día. Y decíamos que justamente con referencia a esto, ¿verdad? Pues que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de radiación solar estamos hablando. Una cosa es sobre una superficie horizontal, otra cosa es la radiación solar directa, que eso es cuando seguimos al Sol directamente, de manera exacta. Perdón, lo estoy diciendo muy rápido porque me parece que no quiero sonar muy repetitivo, creo que de esto ya lo habíamos hecho, pero interrúmpanme si es en cualquier momento, por favor. Para una superficie inclinada, bueno, pues es un caso, digamos, intermedio entre estas dos. Puede haber un cierto ángulo de inclinación. Casi siempre que hablamos de una superficie inclinada, hablamos de que está inclinada un ángulo igual a la latitud del lugar. Se acostumbra a que la inclinación sea igual a la latitud del lugar, y normalmente suponemos que si estamos en el hemisferio norte, el panel apunta exactamente hacia el sur, y si estamos en el hemisferio sur, el panel debe apuntar exactamente hacia el norte, ¿no? Bueno, eh, ok. Bueno, esto nada más era un resumen. Decíamos que justamente por lo que les acabo de decir, podemos tener muchas combinaciones diferentes. ¿Ah? Podemos estar, si nos dicen, oye, la radiación en tal lugar, quiero saber la radiación en tal lugar, pues hay que tener cuidado porque podemos hablar de muchas cosas. Puede ser la radiación directa, eh, o sea, no difusa, sino directa, normal, o sea, perpendicular a la superficie, o puede ser total horizontal o total inclinada, etcétera. Cualquiera de estas combinaciones es posible. Por ejemplo, decíamos, unas de las más comunes son esas dos: la irradiación total sobre una superficie horizontal o directa sobre una superficie normal. Entonces, por ejemplo, aquí está una superficie horizontal, aquí está la radiación directa, difusa,
Y aquí estoy hablando de la radiación total sobre una superficie horizontal, ¿no? En una gráfica estamos hablando del área bajo la curva de irradiancia contra tiempo, ¿verdad? Si es direct normal irradiation, o sea, radiación normal directa, entonces estamos hablando de que siempre estamos preocupados por la radiación que llega perpendicularmente, o sea, normal, es perpendicular a la superficie en cuestión. Para que esto suceda, implica necesariamente que tenemos que seguir al Sol a lo largo del día. ¿Mm? Entonces, esto sería a lo largo de todo un día. ¿Ah? Ok, y como les decía, pues tendríamos que seguir al Sol de manera exacta. ¿Ah? Esto implica seguirlo con dos ejes, con un movimiento de dos ejes. Y hablábamos del caso intermedio también, ¿m? Que obviamente vamos a recibir menos radiación que si llega el Sol perpendicularmente. ¿Cuánto menos? Bueno, se sigue esta ley que se llama la ley del coseno, se conoce mucho como la ley del coseno o la ley de Lambert, que es cuánto disminuye la radiación directa, estamos hablando nada más de la directa, no de la difusa, cuánto disminuye la radiación directa sobre una superficie cuando no, el rayo del sol no incide perpendicularmente a la superficie. Bueno, ejemplos de eso. Si yo, por ejemplo, tengo una planta termosolar, como esta de aquí, hay en España, me parece que hay como dos o tres. Estos espejos se llaman helióstatos y estos helióstatos tienen que seguir exactamente al Sol porque su misión es reflejar la luz solar sobre la punta de esta torre. Se alcanzan temperaturas muy altas, cercanas a los 1000 grados. Se tiene aquí una sal líquida y luego, bueno, mediante un proceso que creo que ya lo vimos o si no lo veremos después, podemos producir electricidad. Pero aquí el punto ahorita es que aquí hay que seguir al sol exactamente. Y entonces aquí lo que nos interesaría sería la DNI, o sea, la radiación directa, normal, directa y normal, ¿no? Ok, hay otras situaciones, por ejemplo, esta es también una planta termosolar también, pero esta es de cilindros parabólicos. Aquí no podemos seguir al sol exactamente, ¿sí? Porque estos paneles cilíndricos, estos cilíndricos, pueden girar nada más sobre un eje que corra a lo largo del cilindro parabólico. Entonces no puede seguir al sol exactamente. La radiación aquí siempre va a caer con cierto ángulo. ¿Ah? Entonces aquí puede estar el panel orientado norte-sur o puede estar orientado este-oeste, pero nada más lo estoy girando respecto de un eje y eso quiere decir que la radiación va a llegar inclinada con un cierto grado. Y bueno, pues cuando el panel es fijo, entonces lo que me interesa es, pues la que teníamos, perdón, que me regrese tantito. Uy, bueno, ya no fue tan poquito, pero bueno, sería, por ejemplo, este que dice Global Tilted Irradiation, GTI, ¿ja? Que es la radiación que recibiríamos en un panel fijo que no sigue al Sol si estuviera inclinado con la misma latitud del lugar. Bueno, todo esto más o menos lo había dicho, pero bueno, la verdad es que preferí repetirlo por aquello de las moscas, creo que no, algunas cosas no las dije muy bien. Y quería hablar un poquito de también cómo hacemos para recolectar esta radiación. ¿Mm? Cualquiera, o sea, ya sea la difusa, la directa, qué aparatos se usan. Y decíamos que lo que se usa es un piranómetro. Un piranómetro parece un platillo volador, generalmente. Miren, este es un ejemplo de un piranómetro. ¿Ah? Tiene aquí dos semiesferas de cristal, en medio de las cuales hay un vacío. ¿Mm? Y de, eh, en el centro tiene aquí un círculo de carbón o de un material altamente absorbente pintado de negro. ¿Mm? Aquí tiene otro círculo, un segundo círculo que sirve para comparar las temperaturas.
Déjenme decirles, porque en el primer círculo de carbón, el negro que está aquí, lo llenamos de termopares y también este de acá, los dos círculos, y comparamos las dos temperaturas, la que, la que obtenemos en el punto 3 y en el punto 4. La comparación de las temperaturas ahí nos dice justamente la radiación solar que está cayendo sobre el punto 3. ¿Sí? Bueno, eh, eso es básicamente, a muy grandes rasgos, el funcionamiento del piranómetro. Ahora, esto nos sirve para recibir, tal como está, si no le hago nada, la lectura que voy a obtener, pues es la radiación solar global, ¿ah? Porque no distingue el piranómetro si es directa o es difusa. Sin embargo, si yo quiero saber la difusa nada más, pues lo único que tengo que hacer es hacerle sombra aquí, hacerle sombra a el receptor principal, digamos, que normalmente se usa pues una especie de aditamento como este para hacerle sombra y entonces lo que miden sería la pura radiación difusa. Este, claro que este piranómetro lo pueden poner inclinado, lo pueden poner horizontal, y así pueden medir ustedes los diferentes tipos de radiación. Hay otro aparato más especializado, digamos, que se llama el piroheliómetro, ¿no? Y más costoso, desde luego. El piroheliómetro básicamente funciona igual que el piranómetro, o sea, también tiene un disco de carbón aquí en el centro, lleno de termopares, ¿ah? Eh, pero tiene un tubo que para enfocar nada más a la región cercana al Sol. ¿Ah? De hecho, es la región solar y lo que se llama circunsolar, o sea, cercana al Sol, que son como 5 grados en cuyo centro estaría el Sol, ¿no? Esa región. Los piroheliómetros sirven básicamente para obtener nada más la radiación solar directa. No son indispensables. Si queremos obtener la radiación solar directa con un piranómetro normal, pues lo que hacemos es tomar primero la radiación global con el piranómetro tal como está y luego le quitamos la radiación difusa. ¿Sí? La radiación observada, reflejada, normalmente es muy pequeña comparada con las otras dos. Entonces muchas veces se desprecia, aunque no siempre se puede hacer eso, pero muchas veces se desprecia y entonces si a la radiación global le quitan la difusa, que sería la que obtendríamos con este aditamento, obtendríamos la radiación normal. Claro, mejor hacerlo con un piroheliómetro y con esto obtenemos directamente la radiación solar normal perpendicular. Perdón, no sé si haya preguntas hasta ahí, no sé si me ha ido muy rápido. Yo tengo una inquietud, pero podría ser un poquito más adelante. Seguramente lo vamos a ver en el curso y es ¿cuál sería la diferencia, pues, aproximada, o si vale la pena instalar los paneles móviles que siguen al sol? Si compensa, digamos, el costo de mantenimiento, de operación de los mismos rotores, si compensa la energía adicional que se estaría generando. O sea, si es tan Es toda la excelente. diferencia. Es muy buena pregunta y la respuesta depende del tamaño del sistema que quieras poner. Normalmente para una casa, por ejemplo, para un domicilio, no vale la pena seguir al sol, porque sí, claro que siempre se obtiene más radiación solar si seguimos al sol, pero al mismo tiempo necesitamos motores, ¿no? Los motores, aparte de que consumen energía, pues requieren mantenimiento y entonces, y además, si no tenemos demasiada radiación solar, pues puede ser que terminemos gastando más energía de la que realmente nos estamos ahorrando. Así que para sistemas pequeños, generalmente, digamos, para una casa, en general, yo no lo recomendaría para una casa, por ejemplo, ¿no? Por lo que acabo de decir. O
sea, puede ser que la ganancia que obtengas siguiendo al sol es muy poca, muy, muy poca, y simplemente va a ser mucho más costoso por los motores, va a requerir mantenimiento, pues igual por los motores, y entonces yo normalmente no lo recomendaría. Pero si se trata de un sistema más grande, quizás para una industria, un sistema fotovoltaico ya para una industria, o quizás estamos hablando de una planta eh, productora de energía, de un campo fotovoltaico, entonces probablemente sí convenga seguir al sol, porque la ganancia que obtendríamos al hacerlo sería muy grande. Entonces en ese caso sí convendría, ¿ah? Pero solamente si tuviéramos esa condición, o sea, que quisiéramos generar mucha energía solar, no para un domicilio, no, digamos, ni siquiera para un negocio pequeño, ¿no? Yo diría que tendría que ser una instalación grande. Ahora, si me preguntas eh, por números, ¿no? La verdad es que ahorita no te sabría decir. Aquí tendría que... No, no, es eh, sencillamente conceptual. Sí, porque eso cuando es hicimos conceptual. la entrega Y ya anterior, después... pues vimos que las diferencias entre el DNI y el GHI, por ejemplo, no eran tan grandes como para pensar que valiera la pena, pero entendido que para aplicaciones grandes, pues, sí. Exactamente. Exactamente. Solamente que quiera hacer una aplicación muy grande, entonces puede valer la pena. ¿Ah? E incluso así, así hay que pensarlo, ¿no? Porque bueno, si tienen muchas celdas, muchos paneles fotovoltaicos, híjole, estamos hablando de muchos motores, o a lo mejor no muchos motores, pero motores pues de mucha potencia. Entonces, pero bueno, en esos casos vale la pena considerarlo. Para pequeños, para domicilios, para negocios pequeños, en fin, no creo que valga la pena. Entendido, doctor, mil gracias. No, dirigí. Bueno, ahora, hasta aquí hemos hablado de la radiación solar, pero podríamos preguntar, vamos a suponer que vamos a regresar a nuestra infancia momentáneamente y vamos a hacer una pregunta que pues muy fácilmente podría ser cualquier niño o nosotros también, desde luego, ¿no? Y es, ¿de qué color es el sol? ¿De qué color es el sol? Ujú. Y bueno, a veces respondemos, yo mismo lo he hecho, diciendo que el sol es amarillo, por ejemplo, ¿m? Lo cual no es exacto. También se podría decir que el sol es blanco. ¿Ah? Y bueno, la respuesta es, para nuestros ojos se puede considerar que el sol es blanco porque el blanco es una mezcla de colores y el sol emite en todos los colores. Entonces, en ese sentido, el sol es blanco. Pero el sol emite más en unos colores que en otros. El sol emite en todos los colores. El sol emite incluso en ondas de radio, como puede verse. Estas son fotografías del sol en diferentes colores, entre comillas. Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta. O sea, el sol es de todos los colores, de todos. Ajá. Pero, como les decía, bueno, eh, pero ahorita vamos a ver que no tiene todos los colores en la misma proporción. Tiene unos colores en una mayor cantidad que en otros. Para eso, déjenme recordar rapidísimamente, prometo que va a ser rapidísimo, ¿sí? Hablar qué es la luz, ¿no? Acuérdense, si tienen ustedes una carga eléctrica y la ponen a oscilar, lo que van a crear es un campo eléctrico variable. O sea, si la carga eléctrica está fija, pues produce un campo eléctrico en un cierto lugar. Pero si esa carga eléctrica la agitan, ¿sí? Entonces va a producir un campo eléctrico variable que va a viajar, ¿ja? De forma tal que si aquí tuvieran otra carga eléctrica, también se va a agitar, porque va a llegar el campo eléctrico después de cierto tiempo, ¿sí? Esta onda de electricidad, de campo eléctrico que está variando, es luz. Bueno, por cierto, un campo eléctrico variable siempre produce un campo magnético variable por las leyes del electromagnetismo. Entonces la luz es una onda electromagnética que siempre viaja a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, y una de sus características principales
es la famosa longitud de onda. Y la longitud de onda de la luz, pues es simplemente la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. La única diferencia entre un color y otro es la longitud de onda. Por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda relativamente grande, 0.7 micrómetros. Por cierto, 1 milímetro son 1000 micrómetros, ¿no? Entonces, el rojo tiene una longitud de onda de 1.7 micrómetros. El azul de 0.4. Esa es la única diferencia entre estas dos. El verde, pues, es una longitud de onda intermedia. Y cada color tiene su propia longitud de onda. ¿Ah? Pero más allá de la luz visible, pues existe luz que tiene una longitud de onda mayor que el rojo y también existe luz que tiene una longitud de onda menor que el azul. Entonces, si aquí está, si esta línea representa longitudes de onda, la luz visible está aquí en cierto rango. La luz roja, una longitud de onda relativamente larga, perdón, sí, grande. La luz azul o violeta, una longitud de onda relativamente corta, pero hay luz con longitud de onda menor todavía, como el ultravioleta y los rayos X, y luz con longitud de onda mayor, como el infrarrojo. El infrarrojo es muy grande, entonces se puede subdividir en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano, las microondas y las ondas de radio. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando a la pregunta de qué color es el sol, vamos a suponer que nosotros nos ponemos un filtro amarillo, un filtro azul, perdón, primero, y vemos al sol, y vamos a descubrir que sí podemos ver al sol si nos ponemos un filtro azul. O sea que el sol es azul, o sea, emite luz azul, ¿sí? Pero también emite luz amarilla, y ojo, emite más luz amarilla que luz azul. Aquí estamos graficando longitud de onda, o sea, color, vamos a decirlo así, en el eje de las X. Este es el color y esta es intensidad de la radiación en el eje de las Y. Entonces, el Sol produce luz azul, pero produce más luz amarilla, menos luz roja, y así podríamos ir midiendo la cantidad de radiación que produce en las diferentes longitudes de onda. Y vamos a ver que aunque el sol es de todos los colores, en el sentido de que emite luz de todos los colores, lo que más emite está efectivamente en el amarillo. Entonces, en cierta forma, se puede decir que el sol es básicamente amarillo. ¿Sí? Bueno, esto va a ser muy importante después cuando veamos las celdas fotovoltaicas, porque las celdas fotovoltaicas nada más pueden absorber luz de determinada longitud de onda para no más de cierta longitud de onda, ¿no? Ok, bueno, aquí están otra vez las fotografías del Sol en diferentes colores y, bueno, no se preocupen mucho ahorita por esto. Si quieren si les gustan las matemáticas, si quieren una medida más cuantitativa, esta ecuación les dice la energía que produce el Sol a diferentes longitudes de onda. Ajá. Y T, donde T es la temperatura en Kelvin del Sol, de la superficie del Sol, que son 5000 Kelvin. Bueno, la gráfica de esto es justamente lo que estamos viendo aquí. El total, tomando en cuenta todas las longitudes de onda, es lo que está aquí abajo. ¿Mm? Sigma es una constante, A es el área, por ejemplo, del Sol, en este caso en total, y T es la temperatura en Kelvin a la cuarta potencia. Bueno, en realidad lo que les dije, ahora tengo que precisar un poquito, no es exactamente la radiación solar. Esto se llama radiación de cuerpo negro. ¿Ah? El Sol, que es un emisor perfecto, el Sol, la radiación del Sol, la forma como emite el Sol, se acerca a la radiación de un cuerpo negro. Así se llama, no se preocupen ahorita mucho por el nombre. Si gustan, luego podemos hablar de por qué se llama de cuerpo negro. Ahorita no quisiera meterme en eso porque nos vamos a desviar mucho. Simplemente es un nombre. Radiación de cuerpo negro es es el nombre que se le da a los radiadores perfectos. Entonces, la radiación del Sol se parece a esto, no es exactamente igual a eso. Aquí tenemos una gráfica que nos dice esto con mayor precisión. La línea verde que está acá es la radiación de cuerpo negro del Sol. En realidad, bueno, sí, en realidad lo que llega al Sol, la energía que llega al Sol, es esto que está aquí en azul. Como ven, bueno, pues es muy parecida a la radiación de cuerpo negro, pero no exactamente igual.
Para que tengan una idea, de toda la luz que nos llega del Sol, el 47% está en el visible, en el 7% en el ultravioleta y más, ahora sí que más allá, ¿no? Rayos X, rayos gamma, y el 46% infrarrojo. O sea, como la mitad es luz visible. ¿Mm? La mitad de toda la radiación solar es luz visible y la otra mitad está entre el infrarrojo y la ultravioleta. Ah, perdón. Esto azul es fuera de la atmósfera. Ya atravesando la atmósfera, tenemos, la verdad es que es un poquito más compleja la forma como se comporta la radiación. Tenemos que a ciertas longitudes de onda se absorbe una buena parte de la radiación. Por ejemplo, por culpa del agua, ¿ja? O por culpa del dióxido de carbono, se absorben en ciertos colores muy específicos o ciertas longitudes de onda, si quieren ustedes verlo así, digamos, más técnicamente, se absorbe radiación. ¿Sí? Pero esto es también eh, a nivel del mar y esto es, también depende de la masa de aire, o sea, de si el sol está en el cenit o no. Por ejemplo, aquí se ve lo que pasa si el sol está, la de hasta arriba es fuera de la atmósfera. M es masa de aire en esta gráfica. M0 por convención se considera la radiación solar fuera de la atmósfera. M1 es la radiación solar cuando el Sol está en el cenit, o sea, masa de aire 1. Y esta de acá, pues es por ejemplo cuando la masa de aire es 5. Entonces ustedes pueden ver cómo cambia la cantidad de radiación que recibimos y no solamente la cantidad de radiación, sino la forma como está distribuida. Aunque no tanto, ¿verdad? No. Pero bueno, cambia un poco la forma en cómo está distribuida. Ok, esto es nada más un recordatorio de lo que era la masa de aire. Bueno, aquí le dice nada más M, pero bueno, nosotros le llamamos AM. Ah, perdón, ay, disculpen, no, hasta ahí vamos a dejarlo. En realidad, esto no pensaba, bueno, a lo mejor es bueno del que hablemos de una vez sobre esto. Déjenme ver, perdonen. Ok, bueno, sí, miren, mm, sobre todo cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, se acostumbra mucho a hablar de las horas pico. Es una manera de decir la radiación solar horas pico. Hay más de una manera de definir las horas pico. La más fácil es simplemente, vamos a decir que una hora pico es un kilowatt hora sobre metro cuadrado. Ya, así de fácil, ¿sí? Entonces, una hora pico se puede ver como una unidad de energía. Puede verse así, como una unidad de energía. Una hora pico, la cantidad de kilowatts hora sobre metro cuadrado que recibe a lo largo de un día una superficie. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene esto de la hora pico? Bueno, miren, si ustedes, la verdad es que la realidad siempre es más complicada que la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Vamos a suponer que tenemos un día promedio y tenemos nuestro piranómetro y queremos medir la radiación solar a lo largo de todo el día. Entonces, vamos midiendo la radiación solar a lo largo de todo un día y pues como en un día normal hay nubes, de pronto se atraviesan las nubes o, bueno, pues sí, sobre todo eso, pues vamos a ver que la radiación va a estar cambiando. Además de que pues la inclinación de la luz solar de por sí, pues va cambiando a lo largo del día. Disculpen, entonces lo que vamos a tener es que esta radiación va a ir cambiando. ¿Ah? Esto hace a veces o haría muy difícil los cálculos, sobre todo en el caso de los paneles fotovoltaicos. Es mucho mejor suponer que siempre tenemos la misma radiación. Entonces, vamos a suponer que ustedes ya hicieron toda esta medición, ¿ah? Y a final de cuentas dijeron, a ver, resulta que la irradiación o la insolación en este día fue de 5.3 kilowatts hora día. Vamos a decir que es, o podemos decir también que fueron 5.3 horas pico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque miren, podemos suponer lo siguiente. Vamos a imaginar una situación ideal.
en la que el sol siempre brilla con la misma intensidad, 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Es como, bueno, un sol ficticio, digamos, que brilla siempre con esta misma intensidad. Entonces tenemos dos días, digamos, uno el real que medimos y otro un día paralelo, imaginado, que en el cual se recibe la misma cantidad de energía que en el día real. Nada más que aquí la radiación solar siempre fue de 1000 watts sobre metro cuadrado. Para que en este día, se reciba la misma cantidad de energía que en este, como el Sol siempre brilla con 1000 watts sobre metro cuadrado, pues el Sol tendría que brillar 5.3 horas. De ahí el nombre de horas pico. O sea, las horas pico se pueden ver de dos maneras diferentes. Una, simplemente, pues es una hora pico es un kilowatt hora sobre día, punto. Lo más fácil. Segunda manera de verlo, una hora pico es la, o 5.3 horas pico, es el tiempo que tendría que brillar el sol, si siempre brillara con esta intensidad, para que nos diera la misma energía que en la vida real. ¿Ah? A lo mejor esto es un poco complicado. ¿Ah? Quiero obtener la misma energía en la vida real que con este sol imaginario. Bueno, este sol imaginario tendría que brillar 5.3 horas. Esto lo voy a usar sobre todo para cálculos de energía solar fotovoltaica. Ok. Bueno, no sé si haya dudas con respecto a esto, porque sé que puede ser un poquito enredado, cuando menos cuando lo escucha uno por primera vez. No, señor, personalmente lo hemos visto en otro curso también adicionalmente. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, y ya nada más lo dejo aquí. Les paso algunas datos de bases de radiación solar. Bueno, obviamente ya vimos el Global Solar Atlas, que es gratuito, que bueno, podemos usar para nuestros proyectos, o si ustedes conocen otra base, adelante, por favor. También pueden usarla. Nada más déjenos saber cuál están usando, ¿no? Eh, y bueno, las más profesionales, si ustedes preguntan por bases de datos profesionales de radiación solar, pues está el SolarGIS, es de lo mejorcito, de lo que se considera más preciso, pero desafortunadamente pues todo tiene sus dos caras, ¿no? Entonces, es la más precisa, pero bueno, vean, cuesta 12,000. Bueno, la verdad es que ese dato a lo mejor es un poquito viejo, necesitaría revisarlo, les soy sincero, ¿sí? Pero bueno, cuesta bastante, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Otra profesional es esta Meteonor, no, quizás no tan precisa como SolarGIS, pero también muy buena, pero también cuesta. ¿Ah? Hay algunas gratuitas que pueden encontrar en el internet, como esta, por ejemplo. Bueno, esta es PV Watts Calculator, pues es especial, como su nombre lo dice, para paneles fotovoltaicos. ¿Ah? Y podemos usarla, me da más datos de los que requiero, digamos, en este caso, pero los puedo usar perfectamente para obtener las horas pico, o sea, la radiación solar, a lo largo de todo un día, para superficies fijas inclinadas en diferentes ángulos. Honestamente, este Smart Energía hace tiempo que no lo pruebo, no sé si esté funcionando ahorita, y está el de Global Solar Atlas y el Instituto de Geofísica de la UNAM en el caso de México, pues tiene datos al respecto, pero últimamente he visitado este sitio y la verdad es que es bastante engorroso, no está dando ahorita, bueno, yo no pude obtener resultados satisfactorios con esta base de datos, ¿no? Ahora, también vamos a necesitar, por cierto, otros datos meteorológicos, aparte de la radiación solar, y hay un sitio que me parece a mí bastante bueno, es este de acá. Con esto pueden ver, por ejemplo, temperaturas a lo largo de un día para diferentes lugares
em, velocidades del viento, precipitación y, en fin, una variedad de em, variables meteorológicas, ¿no? Bueno, déjenme ver. Vamos a dejarlo ahí por de pronto. No sé si hay alguna pregunta. No, señor. ¿No? Ok. Bueno, ahí les pido que estén atentos. Ya ven que en la parte de módulos dice sesiones grabadas. Ahí les pido por favor que le estén revisando cada cierto tiempo porque voy a estar procurando subirles grabaciones ahí en esa parte. ¿Mm? Y desde luego, cualquier duda sobre las grabaciones o sobre, pues, bueno, obviamente sobre cualquier cuestión del curso, pues aquí estamos para servirles. Bueno, Gracias. pues Señor. muchísimo, perdón. Gracias, profe. Hasta luego. Mm, Israel, adelante, por favor. Sí, gracias, profe. Una pregunta. Sí. Para los instrumentos que miden la radiación solar, que dijo que utilizamos termopares, ¿hay una fórmula que convierta el voltaje o la temperatura a radiación directamente o cómo, o cómo se hace ese salto de Buena pregunta. temperatura? Sí, buena pregunta. Bueno, se hace lo siguiente. A ver, déjeme ver si puedo proyectar acá. Gracias. Ujú. No, ¿de qué? A ver, un momentito, por favor. Mm, Vamos a regresarle aquí. Sí, por ejemplo, acá. ¿Ah? Llenamos de termopares este disco negro de carbono, lo llenamos de termopares. ¿Mm? Y lo que va a pasar es que este disco se va a calentar por la radiación solar. Va a absorber energía del sol. Eh, como, como está pintado de negro y es de carbón, básicamente va a absorber toda la energía que le llega. Si tuviera otro color, por ejemplo, fuera, no sé, azulito, por decir algo, pues entonces no me serviría tanto porque la luz azul la estaría reflejando. Bueno, entonces la radiación que llega aquí es absorbida. ¿Cuánta energía eh, sería absorbida? Pues sería algo así. A ver, déjenme ver. Si podemos ver la energía aquí absorbida, sería más o menos algo así como, bueno, perdón, voy a poner primero la energía emitida, sería igual a eh, um, sigma, esto es la energía que estaría radiando, perdón, esta plaquita sería sigma a T cuarta, ¿ja? Donde T es la temperatura de la placa, T cuarta. ¿Ja? Y en grados Kelvin, a ver, perdón, discúlpenme, déjenme irme un poco para atrás. A ver, Eh, cuando un objeto está a una temperatura constante, cualquier objeto, pues quiere decir que está en equilibrio térmico. Es decir, la energía que absorbe y la energía que emite es igual. ¿Mm? Entonces, esta placa negra está absorbiendo radiación por un lado y emitiendo radiación por otra. La radiación que absorbe es, si le llamamos, déjenme llamarle G a la radiación solar, acuérdense que esta es energía solar por unidad de superficie. Entonces, la energía que está absorbiendo esta placa sería A, que es donde A es el área de la placa, por G, donde G es la radiación solar. Estoy suponiendo que toda la radiación solar es absorbida, ¿sí? Entonces, esta sería la cantidad de radiación solar que está incidiendo sobre la placa. ¿Ah? ¿Y eso sería igual a qué? Bueno, ¿qué le pasa a esa energía? Pues esa energía sirve para hacer aumentar la temperatura acá. Ajá. Claro, aquí en la realidad hay una parte de la energía que se pierde se llama convección, y hay otra por conducción, pero esas se minimizan. ¿Por qué? Porque se pone aquí un aislante térmico y aquí se hace un vacío. Ajá. De hecho, aquí un doble vacío evita que se pierda radiación
por convección. Entonces, casi toda la energía que se pierde es justamente esta. Esta es la energía que emite la placa. Entonces, energía que absorbe la placa igual a energía que emite. ¿Mm? De cuarta. Esto es el cálculo básico, ¿eh? A lo mejor se me está pasando algún detalle, pero básicamente es esto. Entonces, lo que queremos saber es justamente G, que es la radiación solar. Bueno, entonces miren acá, el área, de hecho, se puede cancelar y lo que tendrían es esto, ¿sí? Eh, ok, y entonces lo que sucede es que si ustedes pueden medir esta temperatura, pues entonces pueden obtener la radiación solar. Entonces, estos termopares sirven justamente para eso, para medir la temperatura con la mayor precisión posible. Siendo, acuérdense que el disco es negro de carbón, entonces absorbe pues prácticamente toda la energía solar que le llega. Ok, Por eso es que se requiere medir la temperatura. ok, muchas gracias. No, ¿de qué?